El reloj marca las 3 de la mañana de un día cualquiera de enero de 2026, cuando los primeros drones rusos cruzan el espacio aéreo polaco. No hay sirenas, no hay advertencias, solo el rugido distante de los motores, surcando la estratosfera, dejando estelas fantasmales contra la oscuridad absoluta de la noche sin luna. En Varsovia, una madre despierta con el temblor que sacude los cimientos de su edificio. Corre a la habitación de sus hijos. Le tiemblan las manos. Aún no lo sabe, pero el mundo que conocía comenzó a desmoronarse hace exactamente 1418 días, cuando los tanques rusos cruzaron la frontera ucraniana en febrero de 2022. El mismo número de días que la Alemania nazi luchó contra la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. En las salas de crisis de Washington, Moscú, Pekín, Bruselas y Tokio, hombres canosos contemplan pantallas iluminadas con mapas en rojo y azul. Puntos centelleantes se mueven como constelaciones de muerte. Cada punto representa 1000 vidas. Quizá 10.000, los generales no hablan. Sus rostros son máscaras de piedra esculpidas por el peso de decisiones que ningún ser humano debería tener que tomar. Uno de ellos levanta el teléfono rojo. Su voz es firme, pero sus ojos delatan un terror que ningún entrenamiento militar puede borrar. Pronuncia códigos ensayados durante décadas, pero que todos esperaban no tener que usar nunca. Al otro lado de la línea, el silencio dura 3 segundos. 3 segundos que parecen contener toda la historia de la civilización humana. Entonces, llega la respuesta tan fría, tan calculada, tan irreversible en Europa del Este. Es un campo minado de tensiones que se han ido acumulando como nubarrones durante casi 3 años. 2025 fue el año más mortífero para la población civil ucraniana desde 2022. Con 2.514 muertes, según la Organización de las Naciones Unidas, las ciudades ucranianas son esqueletos de hormigón y acero retorcido. Más de 10 millones de personas han sido desplazadas. 1 de cada 4 ucranianos ha sido desarraigado de sus hogares. La guerra que Vladimir Putin calificó de operación militar especial se ha convertido en una brutal guerra de desgaste, un Verdún del siglo XXI, donde la estrategia rusa es desangrar a Ucrania, cuya población es solo una quinta parte de la de Rusia, pero algo cambió a finales de 2025. El 15 de septiembre, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que la OTAN estaba en guerra con Rusia, señalando como prueba clara el apoyo directo e indirecto de la alianza al régimen de Kiev. Ya no eran solo palabras. Drones rusos sobrevolaron Polonia. El aeropuerto internacional de Copenhague tuvo que cerrarse 2 veces tras misteriosos avistamientos de drones. Los vuelos en el aeropuerto de Oslo se suspendieron y el aeropuerto de Múnich cerró 2 veces. Europa sintió el aliento de la guerra en la nuca. En las fronteras entre naciones, que alguna vez compartieron tratados de paz y acuerdos comerciales, los tanques comienzan a moverse. Estos no son los anticuados tanques de las guerras del siglo pasado, son máquinas de guerra autónomas, guiadas por inteligencia artificial, capaces de identificar objetivos a kilómetros de distancia y neutralizarlos en un abrir y cerrar de ojos. Las tripulaciones dentro de estos colosos de acero son jóvenes, 18, 20, 22 años. Algunos aún llevan fotos de sus novias en sus uniformes, otros llevan cartas sin enviar a casa. Todos saben que cruzar esa línea significa entrar en un territorio del que pocos regresarán. Pero las órdenes son claras. Y en la guerra, las órdenes no se cuestionan. Se obedecen. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtió que la Tercera Guerra Mundial podría estallar con invasiones simultáneas de China y Rusia. Según Rutte, si Xi Jinping y Vladimir Putin deciden unir fuerzas, pondrían al planeta en una situación crítica. Las cifras son alarmantes. Rusia produce 3 veces más munición en 3 meses que la OTAN en un año. Esta producción desenfrenada se produce en un contexto de intensificación de la colaboración entre Rusia, China e Irán, uniendo a estas naciones en un esfuerzo por impulsar su agenda expansionista. El mar Báltico se transforma en un campo de batalla naval. Submarinos nucleares que han patrullado en silencio durante meses emergen simultáneamente, sus torretas cortando la superficie de las aguas gélidas como cuchillas que emergen de un cuerpo dormido. Arriba, drones de combate dibujan patrones geométricos en el cielo,
esperando coordenadas de ataque. Cada dron tiene suficiente potencia de fuego para devastar una manzana entera de la ciudad. Cada submarino puede lanzar ojivas que convertirían ciudades enteras en cenizas radiactivas. Los comandantes de estas armas no son monstruos, son padres, hermanos, hijos, hombres que crecieron creyendo que servirían para proteger, nunca para destruir. Pero la lógica de la guerra es implacable. Transforma a los protectores en verdugos, convierte a los héroes en asesinos y no perdona la vacilación. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en el estrecho de Taiwán, la situación hierve. El 30 de diciembre de 2025, China lanzó la Operación Justicia 2025, descrita como un ensayo para un bloqueo a Taiwán, que combina lanzamiento de cohetes, bombarderos, buques de guerra y buques de asalto anfibios. Cientos de aviones y docenas de barcos chinos rodean la isla como depredadores que acechan a su presa. La tensión entre China y Taiwán es más alta y visible que en cualquier otro momento de los últimos años. Tras la aprobación por parte de Estados Unidos de un paquete de ayuda militar de más de $11.000 millones a Taiwán, el Mayo-ere, desde 2001, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, realizó comentarios inusualmente directos que vincularon una posible contingencia en Taiwán con la propia seguridad de Japón, sugiriendo que un ataque a Taiwán podría desencadenar consideraciones de autodefensa colectiva. China respondió con enojo, acusando a Japón de abandonar su contención posbélica. El estrecho de Taiwán no es solo una masa de agua, es el centro neurálgico de la industria mundial de semiconductores. La isla es responsable de la mayor parte de la producción de chips avanzados, utilizados en sectores estratégicos como la tecnología, la inteligencia artificial, la automoción, las telecomunicaciones y la defensa. Un conflicto allí tendría un efecto inmediato en las cadenas de suministro globales, causando escasez de componentes, cierres industriales y una crisis económica a gran escala. En los centros urbanos de las grandes capitales, el pánico aún no se ha instalado. La gente duerma, sueña, planea el desayuno de mañana, la reunión de trabajo de lunes, las vacaciones de verano, que aún faltan meses. No saben que los algoritmos ya han calculado las probabilidades de su supervivencia. No saben que sus nombres están en bases de datos militares, categorizados como civiles en zonas de riesgo aceptable. En riesgo aceptable, ese es el lenguaje de la guerra moderna. Transforma a los seres humanos en estadísticas, convierte las tragedias en porcentajes. Permite a los hombres pulsar botones que incineran a miles, mientras duermen en cómodas camas, a miles de kilómetros de las explosiones que ordenaron. Pero hay quienes no duermen. En bases militares repartidas por continentes, los soldados revisan el equipo por X veces. Los pilotos de combate repasan las rutas de vuelo que memorizaron hace semanas. Los médicos militares organizan los suministros que saben que serán insuficientes. Todos sienten el peso de lo que está por venir. Es una sensación visceral y primaria que ninguna tecnología puede borrar. Es el mismo miedo que sintieron nuestros antepasados al enfrentarse a los depredadores en las sabanas africanas. El miedo de que este día pudiera ser el último. El miedo de que todo lo que hemos construido, todo lo que hemos amado, todo lo que somos, pudiera desaparecer en destellos de luz blanca y nubes con forma de hongo. Oriente Medio es una herida abierta que nunca ha sanado. El 13 de junio de 2025, a las 3 de la madrugada, hora de Teherán, aviones de combate israelíes cruzaron el espacio aéreo iraní sin ser detectados. La operación tenía un nombre al león ascendente, una referencia al símbolo de la oposición iraní, el MEK, un grupo que Israel y Estados Unidos creían poder utilizar para derrocar el régimen de los ayatolás. Los primeros objetivos fueron las instalaciones nucleares de Natanz y Fordo, los mismos complejos que la comunidad internacional había intentado neutralizar durante décadas mediante la diplomacia. Ahora, bombas guiadas por láser perforaban búnkeres de hormigón enterrados a 40 metros de profundidad. La guerra había comenzado no con declaraciones, sino con fuego y acero. Irán respondió en 8 horas no con palabras, no con protestas en las Naciones Unidas, sino con misiles balísticos que trazaron parábolas de muerte sobre Tel Aviv, Haifa y Jerusalén. Operación Promesa Verdadera.
Tercero fue el nombre que Teherán dio a su represalia. 220 iraníes murieron en los bombardeos israelíes, 1.200 israelíes murieron en los contraataques iraníes. Eran cifras que aparecían en las pantallas de televisión, pero detrás de cada cifra había un nombre, una historia, una familia que nunca volvería a ser la misma. La guerra no se libra solo con misiles, se libra con ausencias, con sillas vacías en las mesas, con niños que crecerán sin padres, con padres que enterrarán a sus hijos. El 1 de junio, Estados Unidos entró en la guerra. 3 instalaciones nucleares iraníes fueron bombardeadas por bombarderos B-2 S-Perid que despegaron desde bases en el Golfo Pérsico. El presidente Trump, quien había pasado meses negociando con Irán sobre su programa nuclear, decidió que las negociaciones habían terminado. Su secretario de Estado, Marco Rubio, intentó negar su implicación. Días después, Trump se atribuyó con orgullo la responsabilidad, afirmando haber neutralizado la amenaza nuclear iraní. Pero la amenaza no fue neutralizada, se multiplicó. Porque cuando se ataca a un país, no solo se destruyen sus instalaciones militares, se une a su pueblo contra uno mismo. Se transforma a ciudadanos comunes en soldados por una causa. Se crean mártires donde antes solo había burócratas. La guerra de 12 días entre Israel, Estados Unidos e Irán no fue una victoria para nadie. Israel esperaba el colapso del régimen iraní, un levantamiento popular que derrocara a los ayatolás e instaurara un gobierno pro-occidental. No ocurrió. El mayor general portugués Agostinho Costa, experto en geopolítica, fue claro en su análisis del conflicto. Israel y Estados Unidos fracasaron en su objetivo principal, en derrocar al régimen. Cuando no se logra un objetivo político en una guerra, se pierde. No importa cuántos objetivos militares se destruyan, no importa cuántos científicos se maten. La guerra es política continuada por otros medios, y si la política fracasa, la guerra también fracasa. El alto el fuego se anunció el 24 de junio, pero nadie lo creyó. Ni los israelíes, ni los iraníes, ni los estadounidenses. Fue una pausa para recargar armas, reposicionar tropas y calcular los próximos movimientos. La fragilidad de la tregua residía en el hecho evidente de que los objetivos de ambas partes permanecían inalterados. Israel seguía queriendo destruir el programa nuclear iraní. Irán seguía queriendo borrar a Israel del mapa, como venía declarando desde la Revolución Islámica de 1979, aun cuando se encuentran objetivos irreconciliables. La paz es solo el intervalo entre una guerra y otra. El conflicto en Oriente Medio, sin embargo, es solo un frente de batalla en un tablero global mucho más amplio. Mientras los misiles caían sobre Teherán y Tel Aviv, al otro lado del mundo, se avecinaba otra tormenta. En octubre de 2025, Donald Trump anunció aranceles del 100% sobre los productos chinos, elevando la tasa total al 130%. Fue la respuesta estadounidense a los controles chinos a las exportaciones de tierras raras, minerales esenciales para la fabricación de semiconductores, chips de inteligencia artificial, baterías para vehículos eléctricos y sistemas de defensa. China controlaba el 80% de la producción mundial de estos minerales, y Xi Jinping decidió usar esta arma. La guerra comercial entre Estados Unidos y China comenzó en 2018, pero para 2025 había alcanzado proporciones catastróficas. Trump había impuesto aranceles del 145% a los productos chinos en abril. China respondió con aranceles del 125% a los productos estadounidenses. Las empresas de ambos lados del Pacífico comenzaron a quebrar. Las cadenas de suministro globales, construidas durante décadas, colapsaron en semanas. El precio de los productos electrónicos se disparó. El precio de los alimentos se disparó. La inflación, ese monstruo invisible que erosiona el poder adquisitivo de las familias comunes, resurgió con fuerza brutal. En Wall Street, los índices se desplomaron. El S&P 500 cayó un 27%. El Nasdaq perdió un 35%. Fue el peor día desde abril. Pero las cifras económicas son abstracciones. La realidad era concreta. Fábricas cerrando en Ohio, en Guangdong, en o Paulo, miles de trabajadores despedidos, familias perdiendo sus hogares por no poder pagar sus hipotecas, jóvenes posponiendo bodas
posponiendo hijos, posponiendo sueños, porque el futuro parecía demasiado incierto para hacer planes. La guerra económica es silenciosa, pero no es menos brutal que la guerra cinética. No deja cráteres ni escombros, pero aún así, deja vidas destruidas. El 30 de octubre, Trump y Xi Jinping se reunieron en Busan, Corea del Sur. El apretón de manos duró 3 segundos y fue fotografiado por cientos de cámaras. Los aranceles se redujeron del 57% al 47%. China acordó aumentar sus compras de energía estadounidense. Estados Unidos acordó suspender las investigaciones sobre el sector naval chino. Ambas partes declararon victoria. Ambas partes mintieron, porque la victoria en las negociaciones internacionales no existe. Solo existe el aplazamiento de la inevitable derrota. La cuestión de Taiwán no se abordó en la reunión, pero Taiwán estaba en la mente de todos. El 30 de diciembre de 2025, China lanzó la Operación Misión Justicia 2025, el mayor ejercicio militar en torno a Taiwán en décadas. Cientos de aviones de guerra, Dosenhaus, Jibukis, Jigehao, bombarderos estratégicos y buques de asalto anfibio rodearon la isla como una serpiente enroscada alrededor de su presa. Japón advirtió que un ataque a Taiwán se consideraría una amenaza para la seguridad japonesa y que Tokio invocaría el derecho de legítima defensa colectiva. La primera ministra Sanae Takaichi no fanfarroneaba. Japón sabía que si Taiwán caía, sería el siguiente. China respondió acusando a Japón de abandonar su postura pacifista posterior a la Segunda Guerra Mundial. Taiwán no es solo una isla, es el corazón de la industria mundial de semiconductores. El 80% de los chips avanzados del mundo se fabrican allí. Sin estos chips, no hay inteligencia artificial, ni coches eléctricos, ni telecomunicaciones 5G, ni sistemas de defensa modernos. Un bloqueo chino a Taiwán significaría el colapso de la economía mundial en cuestión de semanas. Hospitales sin equipo médico, fábricas paralizadas, aviones comerciales sin repuestos. El mundo moderno funciona con chips de silicio, igual que el mundo antiguo funcionaba con pan. Y cuando se corta el suministro de pan, los imperios caen. Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda militar de $11.000 millones para Taiwán. El Mayo Air, desde 2001 en portaaviones estadounidenses, patrullaban el estrecho de Taiwán. Los submarinos nucleares chinos hacían lo mismo. Las aguas entre China continental y Taiwán, de tan solo 180 kilómetros de ancho, se convirtieron en la región más militarizada del planeta. Un error de cálculo, un disparo accidental, una lectura de radar errónea, y el mundo se vería arrastrado a una guerra que nadie deseaba, pero que nadie parecía capaz de evitar. Al otro lado del globo, en la península de Corea, un país aislado del mundo durante décadas, decidió que era hora de ir a la guerra. Corea del Norte, ese estado ermitaño que Occidente consideraba una reliquia de la Guerra Fría, una amenaza lejana pero contenida, se reveló como un jugador activo en el tablero geopolítico. En 2024, Kim Jong-un tomó una decisión que cambiaría el equilibrio de poder en Europa. Envió 11.000 soldados a Rusia. No eran soldados comunes, eran fuerzas especiales entrenadas para operaciones de asalto, jóvenes adoctrinados desde la infancia para dar su vida por el régimen, y fueron directos a Kursk, la misma región donde en 1943 soviéticos y alemanes libraron la mayor batalla de tanques de la historia. La historia tiene una cruel ironía. En abril de 2025, Corea del Norte confirmó oficialmente lo que había negado durante meses. Sí, había tropas norcoreanas en Rusia sí, luchaban contra Ucrania. Putin elogió a los soldados norcoreanos, afirmando que defendían a Rusia como si fuera su propia patria. Kim Jong-un los llamó héroes. Prometió construir un monumento en Pyongyang para honrar a los caídos y anunció medidas especiales para apoyar a las familias de los caídos, pero ser héroe tiene un precio muy alto. Para marzo de 2025, se registraron alrededor de 4.000 bajas norcoreanas, 1.000 muertos y 3.000 heridos. La mayoría nunca había visto un dron. La mayoría fueron enviados a ataques frontales sin apoyo blindado, en tácticas que los ucranianos llamaron olas de carne, una expresión que evoca los peores horrores de la Primera Guerra Mundial. Pero Corea del Norte no solo envió hombres, envió
Armas. 148 misiles balísticos, KM-23, AN-200 obuses autopropulsados, Coxon M1989, capaces de alcanzar objetivos a 60 kilómetros de distancia, 220 lanzacohetes múltiples de 240 milímetros, más de 9 millones de proyectiles de artillería. La inteligencia ucraniana descubrió que muchos de estos misiles contenían componentes fabricados en Occidente, una grotesca ironía que revela cómo la globalización ha interconectado al mundo de maneras que nadie previó. Occidente, sin darse cuenta, suministró las piezas que ahora están regresando como armas contra sus aliados. En mayo de 2025, Corea del Norte probó una serie de misiles balísticos de corto alcance con un alcance de hasta 800 kilómetros. El ejército surcoreano creía que Pyongyang estaba probando armas para la exportación como si los misiles fueran productos agrícolas, materias primas para su venta en el mercado internacional. Kim Jong-un instó a los fabricantes de municiones a aumentar la producción. Corea del Norte, un país donde millones de personas murieron de hambre en la década de 1990, donde la mayoría de la población vive sin electricidad fiable, donde la información externa es un delito castigado con la muerte, se estaba convirtiendo en un arsenal para Rusia, y a cambio, Rusia suministró a Corea del Norte misiles antiaéreos, tecnología de satélites de reconocimiento, posiblemente transferencias relacionadas con armas nucleares tácticas y misiles balísticos intercontinentales. Fue un pacto fáustico entre dos regímenes autoritarios. Y entonces llegó la noticia inesperada. En julio de 2025, la inteligencia ucraniana detectó preparativos para un nuevo despliegue. Corea del Norte se disponía a enviar otros 30.000 soldados a Rusia. Imágenes satelitales mostraron un buque de transporte de tropas, Ropucha, atracado en el puerto de Dunay, Rusia, en aviones de carga. Il-76F fueron vistos en la pista del aeropuerto de Shunan, en Corea del Norte. Los mismos patrones de movimiento observados en el despliegue anterior se repetían. Kim Jong-un fue visto inspeccionando a las fuerzas especiales norcoreanas en mayo, lo que alimentó las especulaciones de que estaba preparando otro despliegue. Si los 30.000 soldados son efectivamente enviados, Corea del Norte habrá desplegado más de 40.000 hombres en suelo europeo. Es la mayor participación militar norcoreana en un conflicto extranjero desde la Guerra de Corea de 1950 a 1953. El mundo vive una guerra mundial no declarada. Esta es la conclusión de analistas militares, historiadores y expertos en relaciones internacionales. La analista Fernanda Magnota, de CNN Brasil, afirmó que quizá ya llevamos tiempo viviendo una tercera guerra mundial, pero con características distintas a las guerras anteriores. Es una guerra que se libra gradualmente, desterritorializada, con múltiples actores estratificados, implementada mediante recursos que van mucho más allá de la fuerza y la violencia convencionales. Implica tecnología, coerción económica, ciberguerra, desinformación, manipulación electoral y el control de recursos estratégicos como tierras raras y semiconductores. Es una guerra sin frentes de batalla claros, sin fechas de inicio definidas y sin tratados de paz pendientes de firma. En 2025, solo 4 de 365 días habrán pasado sin que Ucrania sea atacada por misiles o drones rusos. 4 días de silencio en todo un año. El resto fue un coro incesante de sirenas, explosiones, derrumbes, ambulancias corriendo por las calles, médicos operando a la luz de las velas cuando fallaba la electricidad, madres cantando nanas a sus hijos en sótanos transformados en refugios, profesores dando clases en línea mientras las ventanas estaban selladas con cinta adhesiva para evitar que los fragmentos de vidrio se dispersaran durante los bombardeos. La guerra en Ucrania se diferencia de otros conflictos porque encarna un riesgo de una gravedad sin precedente. Guerras como la de Vietnam, la Primera Guerra del Golfo o la de Kosovo fueron extremadamente violentas, pero nunca pusieron en peligro la paz mundial. Las grandes potencias fueron lo suficientemente cautelosas como para evitar que los conflictos regionales escalaran hacia enfrentamientos nucleares. Hoy, esa moderación está siendo cuestionada.
Expertos que han cubierto guerras durante décadas afirman que 2026 será un año decisivo. La fuerza de China seguirá creciendo y su estrategia para apoderarse de Taiwán se aclarará. Es posible que la guerra en Ucrania termine, pero en términos favorables para Putin, podría tener la libertad de avanzar de nuevo en territorio ucraniano cuando lo considere oportuno. Y Donald Trump, incluso con su poder político reducido, tiende a distanciar aún más a Estados Unidos de Europa. Desde una perspectiva europea, el escenario difícilmente podría ser más sombrío. ¿Se imaginaba que la Tercera Guerra Mundial sería una confrontación armada con armas nucleares? Mejor piénselo de nuevo. Es mucho más probable que se manifieste como una serie de maniobras diplomáticas y militares, en un contexto donde la autocracia gana terreno. Esto podría amenazar la cohesión de la alianza occidental de maneras que ninguna bomba podría. Putin declaró recientemente que Rusia no planea entrar en guerra con Europa, pero afirmó estar lista de inmediato si los europeos así lo desean. En un evento televisado, declaró que no habrá operaciones si los europeos tratan a Rusia con respeto, si respetan sus intereses, tal como Rusia siempre ha tratado de respetar los suyos. Es una retórica familiar. Es la misma retórica que precedió a la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Es la misma retórica que precedió a la anexión de Crimea en 2014 la retórica del depredador que culpa a la presa de su propia depredación. Es la retórica del agresor que se presenta como víctima. Europa, fragmentada e indecisa, observa con creciente aprensión. La guerra en Ucrania reveló que el continente no está preparado para defenderse sin la protección estadounidense. La producción europea de municiones es insuficiente. Los arsenales se han vaciado mediante el envío de armas a Kiev. Las fuerzas armadas de países como Alemania, Francia y el Reino Unido se han visto reducidas a niveles peligrosamente bajos durante décadas de paz y austeridad. Y ahora, frente a una Rusia revanchista, una China expansionista, una Corea del Norte militarizada y un Irán nuclear, Europa se da cuenta de que se ha quedado al descubierto. La autonomía estratégica no es solo un eslogan burocrático de Bruselas, es una cuestión de supervivencia. Y 2026 pondrá a prueba si Europa tiene la lucidez, la unidad y el coraje para defenderse, o si observará pasivamente cómo el orden que construyó después de 1945 se derrumba ante sus ojos. La línea entre la paz y la guerra se ha vuelto increíblemente delgada y difusa. Esto, más que las batallas aisladas, es lo que define una guerra mundial. El mundo se encamina hacia un periodo prolongado de inestabilidad sistémica y competencia estratégica. Cada crisis está interconectada con todas las demás. La guerra en Ucrania afecta los precios del trigo en Egipto. Las tensiones en el estrecho de Taiwán afectan los precios de los chips en Detroit. Las sanciones a Irán afectan los precios del petróleo en Bombay. Los aranceles estadounidenses a los productos chinos afectan los empleos en las fábricas brasileñas. El mundo es una compleja red de interdependencias, y cuando se tira de un hilo, todo el tejido tiembla. Algunos dicen que la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado. Simplemente no la hemos reconocido porque esperábamos algo diferente. Esperábamos nubes de hongos nucleares, ciudades incineradas, millones de muertos en cuestión de horas. Pero esta guerra mundial es lenta, gradual, casi imperceptible al principio. Está compuesta de sanciones económicas que destruyen economías en cuestión de meses. Está compuesta de ciberataques que paralizan infraestructuras críticas. Está compuesta de campañas de desinformación que erosionan la confianza en las instituciones democráticas. Está compuesta de drones que caen del cielo sin pilotos, guiados por algoritmos que deciden quién vive y quién muere. Está compuesta de soldados norcoreanos que mueren en campos rusos por razones que ellos mismos desconocen. Está compuesta de familias sirias desplazadas en Europa, de migrantes venezolanos que cruzan el tapón del Darién, de barcos abarrotados que se hunden en el Mediterráneo. Está compuesta de niños que crecen en campos de desplazados, sin escuela, sin futuro, sin esperanza. Y en medio de todo esto, la gente común sigue con su vida. ¿Qué más pueden hacer? Siguen yendo a trabajar, llevando a los niños a la escuela, pagando facturas, planeando fines de semana, soñando con vacaciones, porque la alternativa
es una desesperación paralizante, porque admitir que el mundo está al borde del abismo les impide levantarse de la cama por la mañana, así que eligen creer que mañana será como hoy, que los adultos responsables en las capitales del mundo encontrarán una solución, que la humanidad ya ha superado crisis peores y ha sobrevivido, que esta vez nosotros también lo haremos. Quizás tengan razón, quizás la historia recuerde este momento y lo vea como una crisis más superada. O quizás la historia recuerde este momento y lo identifique como el punto de inflexión, la última oportunidad que tuvimos de retirarnos antes de cruzar el umbral del que no hay retorno. El reloj sigue corriendo. Las 3 de la mañana en Varsovia, drones surcan el cielo. Tanques avanzan por las fronteras, submarinos patrullan los océanos, misiles esperan coordenadas y en algún lugar, un general mira fijamente una pantalla, con un dedo sobre un botón y el mundo contiene la respiración. Porque esta vez podría ser diferente. Esta vez podría ser el momento en que la contención falle, en que se produzca el error de cálculo, en que alguien decida que es hora de dejar de fanfarronear y empezar a disparar, y cuando eso ocurra, cuando los primeros misiles nucleares surquen los cielos, no habrá tiempo para arrepentimientos, ni para negociaciones de última hora, ni para nada más que los últimos 15 minutos de civilización humana. Pero aún no hemos llegado a Naun, hay tiempo. Siempre hay tiempo, hasta que ya no lo hay. Y esa es la frágil esperanza a la que nos aferramos mientras el mundo baila al borde del precipicio. La esperanza de que alguien, en algún lugar, tenga la sabiduría de dar un paso atrás. La esperanza de que la humanidad, que sobrevivió a la Guerra Fría sin autodestruirse, que construyó instituciones internacionales para evitar precisamente este escenario, que envió hombres a la Luna y sondas más allá del sistema solar, encuentre una manera de sobrevivir a sí misma una vez más. Porque si no la encuentras, si cruzamos la línea esta vez, no habrá un bloque 4 para escribir, no habrá historiadores para analizar nuestros errores, no habrá nadie que recuerde que una vez hubo una especie llamada Homo sapiens, que se creía lo suficientemente sabia como para controlar fuerzas que podían destruir mundos, y el silencio que seguirá será el más ensordecedor de todos. Si esta historia te impactó, dale a me gusta y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias que te transportarán al interior de los acontecimientos que moldearon al mundo. Y haz clic en el video que aparece en pantalla. Es una historia épica de coraje, traición y resistencia que pocos conocen, pero que cambió el destino de millones. No te la pierdas. Hasta la próxima.